Hola a todas y todos. En la charla de hoy, que es la última que voy a subirles, vamos a hablar sobre esta estrategia estrella eh, dentro de los métodos directos, que puede ser empleada tanto para el diseño como para la búsqueda racional de nuevos candidatos a fármacos. El docking molecular, o simplemente docking o acoplamiento molecular, básicamente nos permite, a partir de la creación de un complejo de dos moléculas por separado, que pueden ser un blanco molecular como una proteína y un ligando, estudiar, ¿sí?, mediante una simulación de sus interacciones y poder predecir justamente las estructuras, la estructura, perdón, de estos complejos proteína-ligando y estimar la afinidad con la cual se unen. Entonces, en un docking molecular, lo que vamos a tener es, por un lado, nuestro blanco molecular, que acá en este diagrama se observa en azul, y un ligando, ¿sí?, que va a interaccionar en el sitio de unión de esa proteína, formando o ubicándose en diferentes poses o posiciones dentro de ese sitio activo. Entonces, mediante esta técnica lo que vamos a hacer es explorar todas esas posiciones, esas poses, entre ligando y proteína o ligando y receptor. El programa de docking nos va a permitir evaluar las interacciones moleculares que ocurren en cada una de esas posiciones. Es importante aclarar que, con algunas excepciones, en general, todos los programas de docking nos permiten evaluar interacciones del tipo no covalentes, es decir, puentes de hidrógeno, uniones del tipo Van der Waals, interacciones del tipo pp o interacciones lipofílicas. Es decir, no se va a generar un nuevo enlace entre el ligando y la proteína. Entonces, como resultado, una vez que realizamos un docking molecular, vamos a obtener un conjunto de poses, un conjunto de complejos que van a estar ordenados según el valor de energía de unión que nos permite estimar el programa que utilicemos. En general, esta metodología no se suele aplicar a toda la proteína en general, sino que se restringe, en principio, a el sitio activo o aquellos bolsillos drogables que hemos detectado, que pueden provenir ya sea de cristales que nosotros obtengamos de Protein Data Bank, o bolsillos determinados mediante alguno de los programas que nosotros utilizamos en el trabajo práctico y que charlamos en el seminario de drogabilidad. Entonces, en el docking vamos a tener, por un lado, a la proteína rígida, ¿sí?, y vamos a realizar el estudio entonces de esa predicción de unión con un ligando flexible. Para ello, en los programas lo que vamos a hacer es definir una grilla que generalmente abarca este sitio activo o bolsillo drogable, en donde vamos a permitir que el ligando pueda moverse y que tenga libertad en esos movimientos. Bien, y todos los programas de docking tienen dos protocolos o dos tipos de algoritmos. Por un lado tenemos un algoritmo de búsqueda que nos permite buscar, valga la redundancia, las diferentes poses que puede adoptar el ligando en el sitio activo. Y luego una función de score o una función de puntuación que lo que nos va a permitir es justamente darle un valor a esa unión que se genera entre la proteína y el ligando. Es decir, que por un lado vamos a tener entonces a la proteína, al ligando en una conformación determinada. Mediante el algoritmo de búsqueda vamos a generar
diferentes poses, ¿sí?, de ese ligando que va a estar flexible, y luego con la función de score o de puntuación, lo que vamos a hacer es evaluar las distintas poses que adopta el ligando en el sitio activo. Bien, vamos a ver un poquito cómo es que trabajan estos algoritmos de búsqueda. Como les dije al inicio, nosotros vamos a trabajar con un modelo que implica tener a la proteína o el receptor rígido y solo mover o permitirle flexibilidad al ligando. Entonces este algoritmo básicamente nos va a permitir buscar las diferentes poses o modos de unión entre el ligando en sus diferentes conformaciones y el receptor. Si bien existen otros tipos de modelos de docking, ¿sí?, mucho más costosos computacionalmente, en general se suele utilizar este modelo, que es el que nosotros después vamos a tratar de replicar en el trabajo práctico, que es mantener entonces rígida a la proteína y al ligando flexible. A modo de resumen, estos algoritmos de búsqueda, entonces, tienen que ser suficientemente precisos como para poder identificar las mejores conformaciones que adopta el ligando, y además deben ser suficientemente rápidos en el cálculo como para permitirnos evaluar de miles a cientos de miles de compuestos en un estudio de docking. Entonces, primero vamos a hablar entonces de los algoritmos de búsqueda que nos permiten evaluar la flexibilidad del ligando. Básicamente existen tres métodos: los métodos que se conocen como sistemáticos, los estocásticos y aquellos métodos de simulación. En los métodos sistemáticos, una de las variaciones es básicamente generar una modificación, ¿sí?, al azar, de manera sistemática, de todos los ángulos que pueden ser capaces de rotar de los ligandos que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Entonces, de esa manera, uno puede generar un cierto número de rotámeros, un cierto número de conformaciones resultantes de todas esas combinaciones posibles que se pueden hacer de los diferentes ángulos de torsión que pueda tener presente un ligando. Normalmente, este punto es importante: si tenemos compuestos que tienen muchos grados de libertad de torsión, ¿sí?, lo que se suele hacer es aplicar una serie de restricciones a algunos de los ángulos de torsión, de manera de poder reducir la dimensionalidad del problema de generar cada vez más cantidades de conformaciones de esos ligandos. Otro de los métodos sistemáticos consiste en dividir o fragmentar al ligando en pequeñas cadenas o pequeños fragmentos, básicamente, de ese ligando del cual partimos, y realizar un docking de manera independiente de cada uno de esos fragmentos, y luego realizar, mediante un diseño de novo, la reconstrucción de ese ligando según cuál sea la interacción que fue identificada en las poses rankeadas del docking que se realizó. Los métodos estocásticos lo que hacen es testear conformaciones que generan al azar, y que después van a ser evaluadas mediante una función que ya va a estar predefinida por el programa. Uno de los métodos es el método de Monte Carlo. En este método lo que se hace es, en principio, generar una conformación del ligando, al azar, de manera random. Se obtiene el valor de puntuación de esa conformación luego de dockearla. Luego lo que se hace es generar una nueva conformación, realizar otra vez el docking y evaluar qué pose nos da como resultado. Entonces, en este método, que utiliza un criterio que se conoce como el criterio de Metrópolis, básicamente lo que hace es repetir el proceso hasta obtener un número de conformaciones que nosotros definimos previamente, y después evalúa
Si, por ejemplo, la nueva solución que encontró al realizar el docking es mejor que la anterior, entonces la acepta. Si la solución no es mejor, entonces aplica una función de probabilidad, que esto no es importante que lo sepan, pero bueno, es una función del tipo de Boltzmann, que aplica un criterio para definir si el valor de la energía, por ejemplo, es menor a 0, se acepta; si es mayor a 0, se acepta, pero siempre y cuando la probabilidad sea mayor a un valor de corte que nosotros le asignamos. Otro de los métodos estocásticos que utilizan algunos programas, por ejemplo, Autodoc utiliza algoritmos genéticos. En este caso, básicamente se basa en la premisa de que una población de individuos evoluciona siempre hacia el mejor candidato, ¿sí? Y cada candidato tiene una serie de características que están delimitadas en un cromosoma, ¿sí? Y este cromosoma puede ser mutado, puede ser alterado, modificado por X cuestiones. Y, bueno, recordamos que el cromosoma es un conjunto de genes que, en nuestro caso en particular, lo que va a estar haciendo es representar, ¿sí? Mediante números reales, la conformación definida de un determinado ligando. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, en este esquemita tenemos un ejemplo de cómo definiría una pose de un ligando mediante un algoritmo genético, ¿sí? Cada una de estas poses va a estar determinada, cada uno de estos cromosomas va a estar determinado por un número real de genes, ¿sí? Estos genes, en nuestro caso, ¿sí? Si lo pensamos en el compuesto químico, en el ligando, ¿cuáles van a ser? Bueno, van a ser, por un lado, las coordenadas del centro de masa, ¿sí? La posición en el espacio X, Y, Z. Por otro lado, nos va a dar otros genes, van a estar relacionados con la orientación que tiene eso en el espacio. Eso nos va a dar información sobre la parte rígida del ligando. Y luego va a haber otros genes que van a estar dando información respecto a los distintos ángulos de torsión que puede tener el ligando en particular. Entonces, si nosotros lo pensamos, o lo relacionamos, mejor dicho, con un compuesto químico, ¿sí? Fíjense, en este caso, ¿sí? Este cromosoma, que es el que define una conformación determinada del ligando, va a estar dado por una serie de genes que están representadas por variables, ¿sí? Como les mencionaba en el esquema general anterior, las posiciones X y Z, que van a estar vinculadas con el centro de masa y que están relacionadas con la traslación de ese ligando. Luego vamos a tener aquellas que están relacionadas con la rotación, ¿sí? Con sus variables correspondientes. Y en este caso en particular, en relación a los ángulos de torsión, como este compuesto solo tiene dos ángulos de torsión, ¿sí? Aquí uno y aquí otro, solo vamos a tener dos variables que nos van a dar información sobre la torsión. Este conjunto de información está definiendo entonces una sola conformación del ligando. ¿Y qué hace el algoritmo genético? Una vez que ya define, digamos, cuáles son estos cromosomas. Bueno, básicamente trabaja de la siguiente manera. Genera una primera generación, ¿sí? Entonces, tenemos, por un lado, esta pose del ligando con sus valores determinados, ¿sí? Le realiza un docking, ¿sí? Y evalúa su valor de energía de unión. Bien, el algoritmo lo separa, ¿sí? Es como que deja en espera esa solución. ¿Y luego qué hacen? Bueno, luego lo que hace es generar mutaciones o entrecruzamientos. Por ejemplo, una potencial mutación podría ser
dejar las posiciones fijas X e Y del centro de masa y solo variar la Z, ¿sí? Otra opción podría ser cambiar una de las variables que esté relacionada con la rotación. U otra mutación podría estar relacionada con cambiar el valor del ángulo de torsión respecto a esa conformación inicial, ¿sí? Genera entonces esa mutación o entrecruzamiento, por lo cual tiene una nueva conformación del ligando, que pasaría a ser una segunda generación, y le realiza el docking, ¿sí? Bien, y de esta manera, ¿sí?, lo hace el algoritmo mediante nuevas mutaciones o nuevos entrecruzamientos de una manera iterativa, ¿sí? Hasta que nosotros le decimos, bueno, seteamos un valor hasta qué momento tiene que generar nuevas poblaciones y evaluar, ¿sí?, las poses que obtiene como resultado de ese docking. Espero que se entienda, si no después lo volvemos a ver en nuestro encuentro sincrónico. Bien, y otro de los métodos que suelen utilizar algunos de los programas de docking, después sobre el final de la charla yo les voy a mostrar una serie de software que suelen utilizarse, son los métodos de simulación. Básicamente, estos métodos de simulación se utilizan como un refinamiento de las poses finales, de las poses anteriores que se obtuvieron, ya sea por algoritmos genéticos o mediante algún otro método sistemático o estocástico, ¿sí? Entonces, en este caso, se puede partir de distintas conformaciones iniciales del ligando para, de alguna manera, evitar siempre caer en la misma pose correspondiente al mínimo energético, o incluso se puede hacer mediante una dinámica, trabajando a diferentes temperaturas, calentando y enfriando el sistema, y observando, ¿sí?, cuál es la conformación más estable relacionada obviamente con el mínimo energético correspondiente. Bien, y si recordamos en el inicio, yo les dije que en general se suele utilizar un docking con la proteína rígida y el ligando flexible. Hay métodos que permiten la flexibilidad del receptor. En esos casos, ¿sí?, que nosotros no lo podríamos realizar con una computadora de escritorio o una notebook, tendríamos que realizar los cálculos conectándonos remotamente a un clúster, debido al alto costo computacional que esta técnica requiere. Básicamente, una de las elecciones, ¿sí?, para permitirle la flexibilidad al receptor es utilizar un algoritmo de búsqueda de residuos del sitio activo que estén móviles. Entonces, de esa manera, se podría generar una librería de diferentes rotámeros, ¿sí?, y evaluar cómo son los resultados de un docking, permitiendo la movilidad de los residuos del sitio activo. Y otra de las posibilidades es básicamente generar lo que se conoce como ensemble docking. Este ensemble consiste en generar un conjunto de diferentes conformaciones de la proteína y luego realizar una evaluación de las energías de unión con cada una de las conformaciones del receptor, ¿sí? Luego se evalúa una energía promedio en cada uno de esos receptores o proteínas que nosotros evaluamos. Bueno, y el otro algoritmo o protocolo que emplean los programas de docking son las funciones de score o las funciones de evaluación, que nos permiten básicamente rankear las diferentes poses de los complejos que obtenemos. Si nosotros analizamos el fenómeno que ocurre cuando se forma un complejo entre un ligando y una proteína, ya sea una enzima, un receptor, lo que fuera, en este caso, el objetivo es evaluar este
delta G de binding, este delta G de unión, correspondiente justamente al complejo que se forma entre estas dos estructuras. Un punto a considerar es que, en general, esto no ocurre en el vacío, sino que ocurre en medio de un solvente. Entonces debemos tener en cuenta no solamente los efectos estéricos, electrostáticos, como también las interacciones de tipo no covalente entre el enzima y el inhibidor, sino que hay que evaluar cuál es el efecto de la solvatación y también cuál es el efecto de la presencia de una entropía que esté relacionada con la traslación y la rotación que puede existir en el marco de los ligandos. Bien, y estas funciones de puntuación de los diferentes programas de docking que existen hoy en día, básicamente entonces están diseñadas para permitirnos estimar una afinidad entre ligando y receptor de una manera rápida. Y si bien hay un montón de enfoques que están basados en la fisicoquímica de este proceso de unión entre las dos estructuras, las funciones de SCOR, ¿sí? Es importante aclarar que están preparadas para predecir modos de unión y poder discriminar entre compuestos que se unen al blanco y aquellos que no, ¿sí? Pero no son suficientemente robustas como para brindarnos información con un valor preciso de la energía libre de unión, ¿sí? Entonces, las funciones de SCOR nos van a permitir cuantificar el proceso de unión para poder discriminar entre estos compuestos que se unen o no se unen al blanco. Y para ello existen diferentes estrategias. Las más comunes son aquellas que están basadas en campos de fuerza, que son las que les voy a comentar ahora. Hay funciones que son totalmente empíricas, otras que están basadas en el conocimiento y otras que se basan en una puntuación por consenso de diferentes valores de score que se le otorgan a las predicciones de este delta G. Bien, entonces las funciones de puntuación basadas en campo de fuerza básicamente nos van a permitir cuantificar las interacciones que se dan entre el ligando y receptor y la energía interna del ligando. La idea es que estos campos de fuerza están parametrizados, lo cual simplifican mucho los cálculos y obviamente están basados en la mecánica molecular, ¿sí? Algunos ejemplos de campos de fuerza de los más utilizados pueden ser Amber, Charm, Gromos o PLS. Cuando digo que estos campos de fuerza están parametrizados, quiere decir que se basan en antecedentes experimentales de interacciones, ¿sí? Del tipo de Van der Waals, puentes de hidrógeno, electrostáticas, etc., para realizar el cálculo de la energía. Por ejemplo, la función de score o de puntuación de autodoc, básicamente lo que va a hacer es tratar de estimar, como dijimos, la energía libre de unión entre el ligando y la proteína de una manera rápida y simple, ¿sí? En primer lugar, realiza un cálculo de la energía. Fíjense que este cálculo de la energía potencial, que se hace basado en un campo de fuerzas, tiene una componente que va a estar relacionado con las interacciones del tipo de Van der Waals, otra componente que tiene una forma similar a la de Van der Waals, que es la que nos va a estar dando información sobre las interacciones del tipo puente de hidrógeno. Los dos están relacionados con los potenciales del tipo Lennard-Jones, si se acuerdan un poquito de fisicoquímica. Luego tenemos la cuantificación de las interacciones electrostáticas, que están relacionadas con los potenciales, culómbicos, y luego tenemos un término que está vinculado con la solvatación
del complejo proteína-ligando. Además, en este caso, para poder estimar la energía libre de unión, tenemos que agregar un término adicional a la función de score que nos permita modelar la pérdida de entropía correspondiente al ligando, ¿sí? Debido a la restricción que nosotros podemos hacerle en relación a los grados de libertad conformacionales en ese proceso de unión, ¿sí? Esta contribución, entonces, está relacionada directamente con el número de enlaces rotables o ángulos de torsión que tiene la molécula. Se estima de la siguiente manera, el delta de entropía conformacional, y finalmente se estima un delta G de unión para el caso de autodoc, ¿sí? Que viene dado entonces por la suma de la energía potencial y más esta contribución de la entropía. Entonces, de una manera muy simplificada, nos queda que la estimación del delta G de unión, mediante la función de score de autodoc, va a tener entonces una componente vinculada a las interacciones del tipo de Van der Waals, otra a las de puentes de hidrógeno, otra a las interacciones electrostáticas. Aquí sumamos, ¿sí? El término que está relacionado con la entropía conformacional, según la flexibilidad del ligando, y este último término que nos permite evaluar de una manera implícita el efecto de la solvatación. Descuento la función de score de Autodoc porque cada programa que se puede utilizar para realizar un docking tiene diferentes funciones de score. Por ejemplo, en esta tablita les muestro los programas más utilizados hoy en día, que son Autodoc, Doc, Glide, Gold, RDoc y Vina, donde ustedes después cuando miren el PDF van a ver que cada uno tiene un algoritmo de búsqueda y una función de puntuación o de score diferente, ¿sí? Y en algunos casos solo se permite trabajar con ligandos flexibles y en otros con ambos. Bueno, y ahora que ya vimos que todo programa de docking tiene dos protocolos, vamos a ver cómo realizamos un docking, ¿sí? En la simulación que nosotros querramos realizar. Entonces, básicamente vamos a necesitar del ligando y de la estructura tridimensional del blanco, ¿sí? Ya hemos visto en las primeras clases que las estructuras 3D de las proteínas se pueden elucidar experimentalmente y las podemos obtener de Protein Data Bank, o se pueden predecir por modelado por homología. Cualquiera sea de estos casos, hay que preparar a esta proteína. Por ejemplo, si la proteína proviene de una estructura tridimensional de rayos X, vamos a tener que agregarle los hidrógenos, porque no se visualizan en una cristalografía. Vamos a tener que separar el ligando si es que lo tiene cocristalizado. Vamos a tener que identificar el sitio de unión, y entonces una vez preparado nuestro blanco molecular, recién allí vamos a poder comenzar a realizar el docking. Además, habrá que agregarle cargas si es que son necesarias. Y por otro lado, en relación al ligando, también hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque uno suele dibujar las estructuras de los ligandos en programas de 2 dimensiones, y recuerden que para realizar un docking necesitamos también tener la estructura tridimensional del ligando. Por otro lado, también habrá que agregarle cargas, habrá que conocer cuál es el estado en el que está el ligando, me refiero a si está en un medio ácido, en un medio básico, si está protonado, si no está protonado, ¿sí? Y luego allí, una vez que tenemos los dos archivos por separado, del ligando y de la
de la proteína blanco, podemos realizar el docking, evaluar esos complejos y luego analizar y validar los resultados que obtenemos. En la siguiente slide les muestro de manera muy general, entonces, algunas de las consideraciones que les mencioné anteriormente respecto a preparar a las dos estructuras previo a realizar el docking, ¿sí? Bueno, en el caso de los ligandos, agregar protones, definir los tipos de átomos que tienen, ¿sí? Agregar las cargas, asignar las torsiones correspondientes, y que se puede entonces obtener de nuevo, dibujándolo en cualquier programa 2D, luego realizar una minimización de la energía, porque la necesitamos en 3 dimensiones, o descargarla directamente de una base de datos de moléculas pequeñas. Por otro lado, entonces en el blanco molecular agregaremos hidrógenos, si es que la estructura proviene de rayos X, se van a definir los tipos de átomos, se agregan las cargas atómicas, y en este caso no vamos a asignar torsiones porque nosotros vamos a hacer un docking con nuestro blanco molecular rígido. En general, en el programa Autodoc nos va a asignar, digamos, el tipo de átomos correspondientes según estén ya, digamos, caracterizados en el programa, ¿sí? Por ejemplo, tendremos hidrógenos donores, carbonos alifáticos, aromáticos, nitrógenos que sean capaces de ser aceptores del enlace de hidrógeno, otros que no, y así con los diferentes átomos, y bueno, lo hace, digamos, el programa de manera automática cuando nosotros le seteamos la opción de asignar tipo de átomo. Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones del docking molecular? Básicamente, a diferencia de las metodologías indirectas, que ustedes luego van a ver, el docking molecular es de utilidad tanto para el diseño de nuevos candidatos a fármacos como para la búsqueda, ¿sí? Si hablamos de diseño, entonces uno podría, por ejemplo, a partir de un docking molecular de un determinado ligando, realizar modificaciones estructurales sobre ese ligando, o proponer nuevas estructuras en base a las potenciales interacciones que puedan existir con los residuos de los aminoácidos del sitio activo. Por ejemplo, en esta imagen se ven en verde los residuos de los aminoácidos que se encuentran en el sitio activo de esta proteína, y en naranja el esqueleto carbonado de un ligando, ¿sí? El cual fue doqueado. Entonces uno podría pensar en cuáles son los tipos de interacciones que pueden darse entre cada uno de estos residuos de los aminoácidos y el ligando propiamente dicho, o en todo caso proponer modificaciones estructurales. Por ejemplo, podemos pensar que aquí, si este átomo de oxígeno con este átomo de hidrógeno se encontraran a una distancia menor a 2,5 Armstrong, podría ocurrir una interacción del tipo puente de hidrógeno. En este caso, fíjense que acá tenemos bueno, un carbono correspondiente a un metilo, y acá, si uno pensara en cambiar, ¿sí? este protón, por ejemplo, por un metilo, ¿sí? Podría estar pensando en un tipo de interacción del tipo lipofílica, ¿sí? Entre estos dos carbonos. Otra opción podría ser pensar en interacciones del tipo pipí entre estos dos anillos, ¿sí? O realizar algún tipo de modificación también estructural en este caso, que tenemos acá un oxígeno, ¿sí? Podríamos extender esta cadena y agregar, por ejemplo, con un carbono más, y en todo caso un residuo, por ejemplo, con un grupo amino, y que uno de esos
protones interaccione, con este oxígeno de aquí. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de diseñar nuevas moléculas, hablamos esto, de tener en cuenta cuáles son los residuos que están expuestos en el sitio activo, y según la pose del ligando que uno doquea, pensar en modificaciones estructurales para mejorar esa interacción. No sé por qué no me pasa, ahí está. Otra de las aplicaciones es realizar cribados virtuales, ¿sí? Cuando hablamos de un cribado virtual, hablamos básicamente de una búsqueda de candidatos a fármacos y no de un diseño. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es buscar en bases de datos de moléculas pequeñas diferentes ligandos, y en este caso, en este método, doquear todos esos ligandos con un mismo receptor o proteína, ¿sí? Entonces uno tendría que realizar el docking de cada uno de esos compuestos. Luego del docking nos dará un valor de la función de score, y eso nos permitirá rankear a todos estos potenciales candidatos según su valor de energía de unión, ¿sí? El complejo que tenga un valor de energía de unión más negativo será el complejo más estable. Y quería mencionarles es respecto al cribado virtual enfocado desde el receptor, en comparación con el cribado virtual basados en modelos de ligando. Como ventajas, podemos ver que los resultados de una campaña de cribado por docking pueden ser interpretados con relativa facilidad, ya que puede analizarse cuáles son las interacciones que se presentan entre los ligandos y los aminoácidos del sitio activo. Por otro lado, nos da información explícita sobre potenciales bases moleculares de la actividad que uno está prediciendo, y además es posible realizar un diseño de un ligando de un ligando sin tener información de ligandos que cocristalicen con la proteína, ¿sí? O sea, uno podría diseñar ligandos de novo solo con las características de los residuos de los aminoácidos en el sitio activo de un determinado blanco molecular. Como desventajas, este método requiere sí o sí disponer de la estructura tridimensional del blanco de interés. Lo ideal siempre es tener un complejo ligando blanco molecular, pero podría modelarse sin conocer un complejo con ligando cristalizado. La otra desventaja es que computacionalmente es mucho más costosa que, por ejemplo, algunas metodologías, o que prácticamente la mayoría de las metodologías basadas en el ligando, como metodologías del tipo de machine learning, de modelos basados en descriptores, en similitud, etcétera, que luego van a ver con Alan, y el costo computacional en las metodologías de docking se incrementa cuanto más flexible es la aproximación que utilizamos, ¿sí? Y por otro lado, bueno, obviamente que los resultados van a depender del blanco molecular y de las características de la estructura tridimensional que nosotros elegimos. Ahora bien, para cualquiera de estas dos aplicaciones es necesario poder validar, ¿sí?, esta técnica de docking. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar el mejor programa y las mejores condiciones de docking? Para eso se realizan dos tipos de validaciones. Una que se conoce como redocking o redoqueo, y la otra es un docking sobre un conjunto de testeo con actividad conocida. Así que vamos a ver cómo se hace en cada una de ellas. En el caso del redocking es sencillo, o sea, básicamente, si nosotros contamos con la estructura experimental del complejo ligando blanco molecular, básicamente lo que se hace es separar al ligando de esa proteína, digamos, separarlos, guardar por separados esos archivos, y luego volver a hacer un docking, ¿sí?, de los dos, de los mismos que estaban cristalizados. Y el objetivo básicamente es analizar la capacidad que tiene el programa de imitar la conformación experimental
del complejo después de haber realizado un docking con el programa que nosotros elegimos, ¿sí? O sea que el redocking sería reproducir el modo de unión de un complejo que ya es conocido, ¿sí? Esto lo que nos permite es validar el algoritmo de búsqueda. La segunda, perdón, antes de pasar a la segunda, entonces, aquí se los muestro de una manera más esquemática. Tenemos un complejo ligando proteína cristalizado en el redocking. Entonces lo que hacemos es separarlo y volver a doquearlo, ¿sí? Y esto nos va a generar entonces diferentes poses, ¿sí? Según cuál sea la conformación del ligando. Entonces uno que esperaría que en la mejor posición del ranking justamente se encuentre, ¿sí? El modo, digamos, la pose que se encuentra cristalizada. El objetivo entonces es predecir el modo de unión. ¿Y cómo hacemos para predecir qué tan bien se asemeja nuestro resultado de docking a la estructura que se encuentra cristalizada junto con el ligando? Bueno, se calcula el RMSD, que es un parámetro que ustedes ya han utilizado, que es la raíz de la desviación cuadrática media, y se utiliza entonces como una medida de comparación entre dos conformaciones distintas de la misma molécula. Entonces, cuanto más cercano a cero, más parecidas van a ser las dos estructuras. Fíjense, este es un ejemplo en donde tenemos en gris la proteína, luego tenemos en fucsia, violeta, este de aquí, la conformación del ligando que se encuentra cocristalizada con esta proteína, y lo que hicimos fue superponer, ¿sí?, la conformación que se obtiene como resultado del docking y se observa en verde. Fíjense que es bastante parecida, ¿sí? Aquí me olvidé de ponerlo, pero tiene un RMSD de 0,25, 0,26 aproximadamente. Entonces, de esta manera podemos decir que nuestro algoritmo de búsqueda está funcionando correctamente para esta proteína en particular. La otra validación que se realiza es la evaluación de la capacidad clasificatoria o discriminatoria que tiene nuestra función de score. Para eso, lo que se realiza es un docking de un conjunto de testeo de compuestos que tienen una actividad conocida. Es decir, por un lado, supongamos que tenemos un conjunto de estos triangulitos representan ligandos que tienen actividad sobre una enzima, es decir, que son activos, y estas gotitas son inactivos sobre una determinada enzima. Es decir, tenemos verdaderos positivos y verdaderos negativos. Realizamos un docking de cada una de esas estructuras y vamos a tener una predicción, ¿sí? Como resultado de estas predicciones, vamos a tener una situación en donde podemos tener compuestos que son predichos activos, pero que en realidad son inactivos, ¿sí? A los cuales, se les conoce como falsos positivos. Otra posibilidad es que dentro de aquellos compuestos que son predichos como inactivos, tengamos algún compuesto que es activo realmente. Estos se conocen como falsos negativos. Entonces, con esta clasificación de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, podemos calcular dos parámetros que ustedes ya conocen, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad como la razón de los verdaderos positivos, ¿sí?, es decir, verdaderos positivos sobre verdaderos totales, y la especificidad como la relación de los verdaderos negativos. Entonces, estos valores de sensibilidad y especificidad van a estar relacionados con el valor de corte que nosotros seleccionamos, ¿sí?, luego de realizar un docking. Es decir, que la predicción varía según cuál sea el umbral de la clasificación del modelo. Pensemos en este siguiente ejemplo. Cada uno de los numeritos que yo agregué aquí, ¿sí?,
son el resultado de un docking que, como ya vimos, está asociado a la energía de unión. Cuanto más negativo es ese valor de score, mejor es la afinidad entre ligando y proteína, ¿sí? Podemos decir como que más activo podría ser el compuesto. Entonces, si nosotros establecemos un valor de corte de -7, fíjense que dentro de los activos, ¿sí?, tenemos uno inactivo que fue predicho como activo para este valor de corte, es decir, tenemos un falso positivo. Y dentro de los inactivos, ¿sí?, tenemos un falso negativo. ¿Por qué? Porque este triangulito sabemos que es activo experimentalmente. Entonces, con estos datos podemos calcular la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad dijimos que eran verdaderos positivos sobre verdaderos totales, es decir, 4 activos sobre 5, ¿sí? 4 más 1, 5. La especificidad, los verdaderos negativos, nos fijamos acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4, sobre los negativos totales. 4 más 1, 5. Es decir, que para este valor de corte tenemos asociados un valor de sensibilidad y de especificidad del 80%. Si nosotros bajamos ese valor de corte, ¿sí?, a -6, fíjense que estos parámetros cambian, ¿sí?, están relacionados con este valor. ¿Por qué? Porque en este caso, si obtenemos -6, aquí vamos a tener 2, ¿sí?, falsos positivos, por lo cual nuestra especificidad va a variar, ¿sí? La sensibilidad va a seguir siendo la misma, porque aquí tenemos 4 activos sobre 5 totales, ¿sí? Es decir, 0,8 para la sensibilidad, pero en el caso de la especificidad tenemos 3 verdaderos negativos, ¿sí?, sobre 5. 0,6. Perdón. Bien, y entonces este cálculo se hace, de estos parámetros se hace para todo el espectro de valores de corte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir las curvas ROC. Estas curvas ROC entonces nos permiten evaluar el balance entre la sensibilidad y la especificidad de un modelo y poder evaluar, valga la redundancia, la capacidad discriminatoria que tiene esta función de score del programa de docking que utilicemos. Para construir estas curvas ROC, básicamente se grafica los valores de sensibilidad sobre 1 menos la especificidad para todos los valores de corte de nuestra función. Y entonces, en general, el parámetro o la métrica que se evalúa es el área bajo la curva ROC. Si un área bajo la curva ROC tiene un valor de 0,5, quiere decir que no hay una discriminación, sino que la discriminación es producto del azar. Y si el área bajo la curva tiene un valor de 1, quiere decir que la clasificación es perfecta, ¿sí?, que categoriza o clasifica muy bien los activos de los inactivos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros siempre vamos a esperar que nuestros modelos de docking nos den unas curvas de validación del orden de 0,75, 0,8 hacia arriba. Bueno, allí marcada, digamos, el área bajo la curva, cuando la clasificación es producto meramente del azar. Bueno, y finalmente, además de diseñar y de poder buscar racionalmente el docking, ligandos con potencialidad a convertirse en nuevos fármacos, estas técnicas también suelen utilizarse en las etapas de optimización de manera secuencial, por ejemplo, con modelos de métodos indirectos, ¿sí?, que tienen menor dimensionalidad. Entonces uno lo que hace es un screening rápido con modelos basados en el ligando, y luego optimiza aquellos líderes mediante un docking molecular. También se puede, esto creo que se los había mencionado anteriormente, pero se pueden generar librerías de fragmentos mediante la técnica de docking para pensar en diseño de novo de compuestos a partir de fragmentos que
interaccionan, correctamente con los aminoácidos del el sitio activo. Por otro lado, también podríamos realizar un estudio de docking molecular sobre proteínas que son anti-target, ¿sí? Como para evaluar la potencial toxicidad de un fármaco, o realizar lo que se conoce como el docking inverso, que es un único ligando, doquearlo sobre diferentes blancos, con el objetivo de proponer diferentes mecanismos de acción. Bueno, espero que haya quedado claro el tema, si no lo vamos a volver a ver el viernes, cuando nos encontremos a la 1:30. Y por último, les voy a dejar un video muy cortito, de alrededor de 10, creo, 15 minutos, sobre dinámica molecular, que grabamos con Luciana en Química Medicinal, y que resume muy bien la aplicación de la dinámica molecular para, aplicado, mejor dicho, en las etapas tempranas del diseño y el descubrimiento de fármacos. Así que bueno, nos vemos el viernes.